Este verso se encuentra en la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, Romanos capítulo 3, es el verso número 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Comparta su Biblia, la palabra de Dios ahí con la persona que nos visita. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Oramos a Dios. Sí. Lo voy a leer nuevamente, pero lo voy a leer en otra versión que se llama Dios habla hoy. En esta versión, este verso dice de esta manera: todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Y entonces quiero hablar acerca de los que están lejos de la presencia de Dios. Los que están lejos de la presencia de Dios. No es muy grato estar lejos de un lugar o de una persona con la que tenemos muchas cosas en común. A principios del año me tocó viajar hasta la parte última del continente. Me tocó estar allí en la pura orillita del mar Atlántico, allá en Uruguay, en el Atlántico, en Montevideo. Y vieran que tenía la sensación que iba a ser muy difícil regresar hasta acá. Es decir, me sentía tan lejos, sentía la distancia así sobre mis hombros, que pensaba que, o se me venían ideas de qué aislado estaba de la gente que yo aprecio, de mi esposa, ¿no? Principalmente de mis hijos, de este lugar, de estas tierras, qué lejos estaba. Porque no es muy grato, no es una sensación muy agradable estar lejos de alguien o de algo que uno aprecia. Y cuando hablamos, hermanos, de estar lejos de la presencia de Dios, que aquí descubrimos algo que hay en el hombre. El hombre enfrenta un problema muy serio. Y el problema que enfrenta el hombre es el problema de la no valorización de la condición en la que se encontraba cuando fue creado por Dios. El hombre no valoró eso, a pesar de que Dios se esmeró y de manera minuciosa contempló todos los detalles que habrían de darse o estar en torno al ser humano cuando lo creó. El ser humano no valoró esto. Surgió ese problema de la no valoración. Porque fíjense bien, el hombre fue hecho para estar cerca de Dios, no lejos de Dios. Cuando Dios creó al hombre, Él siempre pensó estar conviviendo con el hombre de una manera estrecha, de una manera cercana, pero al hombre no le importó esto. Y entonces el hombre decide desobedecer y alejarse de Dios. Y es tan catastrófico esto que llega el momento que cuando la Biblia habla del ser humano en relación con Dios, la Biblia lo presenta al hombre como alguien que se esconde posteriormente de Dios. Dios intenta dialogar con el ser humano y le habla y le dice: ¿dónde estás tú?
Y el hombre le responde de allá de donde se encontraba, en un lugar aislado, y le dice: escuché tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Me escondí. Casi desde entonces, o de ahí en adelante hasta la fecha, el hombre vive sacándole la vuelta a Dios. Son muy pocos aquellos que hoy en día, cuando se les habla de Dios, se disponen a recibirlo y a tratar con Él. Normalmente o regularmente la respuesta y la actitud del hombre es así como de indisposición. Y algunos dicen: a mí no me gusta que me hablen de eso, yo así estoy bien, yo no necesito de esas cosas. Pero no es otra cosa, o esto no es el reflejo, sino de que está lejos de Dios, que se ha separado de Dios. Sin embargo, ¿hasta dónde llega la misericordia de Dios? Aún en esto podemos ver que Dios es grande en misericordia, porque el Señor no ha dejado a su suerte, ni tampoco ha cerrado la posibilidad de que el hombre ya no se acerque a Él. Si esa posibilidad estuviera cerrada, entonces el hombre no tuviera ninguna esperanza. El triste final del ser humano sería a ser castigado de manera eterna. Sin embargo, Dios no ha dejado al hombre a su suerte. Dios ha buscado por todos los medios que el hombre se acerque a Él y le permite al ser humano, o le deja la oportunidad de que el hombre trate con Él, que el hombre trate con Dios. Por eso en la Biblia encontramos testimonios abundantes y muy certeros en relación a esto. Porque cuando el hombre está cerca de Dios, Dios intenta señalarle y casi indicarle: mira, estás muy cerquita. Ya casi la estás haciendo. Por ejemplo, la Biblia habla de un hombre en el Evangelio según San Marcos que dialogaba con Jesús. Y el diálogo era sobre uno de los grandes mandamientos. Y entonces aquel hombre le responde a Jesús con cierta certeza. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Le dice: bien has respondido, y ciertamente no estás lejos del reino de Dios. En particular el verso 34 del capítulo 12 de Marcos dice que Jesús le responde viéndolo y le dice: has respondido sabiamente. Y luego agrega diciéndole: no estás lejos del reino de Dios. Además, la Biblia señala, o la Biblia enseña, que aun cuando el hombre vive lejos de Dios, si el hombre se presta, si el hombre lo permite, Jesús es capaz de acercarlo a Él a través de su grande sacrificio en la cruz y de la sangre que Él derramó en ella. Porque por medio de Pablo, cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 2, dice esta carta que Cristo, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, cuando una persona se arrepiente y decide aceptar el sacrificio de Cristo, entregándose a Él, lo que sucede como consecuencia es que esa persona empieza a llevar una relación cercana y estrecha con Jesucristo.
Por eso, amigo, esta es una maravillosa noticia. Porque solo es cuestión de que el hombre le permita a Dios trabajar en su vida para que esto, o para que este acercamiento se haga una realidad. Finalmente no es tan complicado. Finalmente al hombre no le va a costar nada en el sentido económico. Finalmente es cuestión de una decisión que el hombre tome. Por eso, amigo, es importante que tú entiendas que permanecer lejos de Dios es muy peligroso para tu vida. No te imaginas el grande peligro que tú corres. Y no solo para ti, hablando materialmente, sino para tu alma también. Porque esto te va a confinar a enfrentar situaciones terribles o estar en condiciones terribles como aquellas que la Biblia señala. Porque una persona que está lejos de Dios, la Biblia dice en primer lugar que esa persona siempre va a estar atrapada por el pecado. La Biblia dice que es esclava del pecado. El ser humano no se puede librar por sí solo de ese lastre llamado pecado. No lo puede lograr. Hay personas que han intentado esto y han inventado formas y hasta estrategias para lograr arrancar de su vida esas raíces malignas del pecado y no lo logran. Hay quienes inventan ideologías y a veces piensan consagrarse a Dios, dedicándose a Él, y se van y se recluyen en conventos, en monasterios, creyendo que con eso van a purificar su vida. Pero no sucede así, porque el único que puede purificar la vida del hombre es Jesucristo mismo. Y el profeta Isaías, en el capítulo 59, en el verso 1 y 2 decía: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué terrible es, hermanos, estar alejados de Dios. Qué triste es la vida del hombre que vive lejos de Dios, o que se encuentra lejos de Dios. No hay nada que lo proteja, no hay nada que le dé cobertura y que lo defienda del pecado. Esa persona, lo único que sucede en su vida es que el pecado, de manera continua y permanente, está carcomiendo su vida hasta que lo destruye completamente. Jesucristo es el único que lo puede proteger. Jesucristo es el único que lo puede ayudar. Pero mire, hay algo más que sucede, o hay otro peligro que se da en la vida de aquel que está lejos de Dios. Porque no solo está atrapado por el pecado, también esa persona, ese individuo, está privado totalmente de la salvación. Nadie fuera de Jesucristo puede salvar al hombre. El salmista, casi de manera lacónica, en el Salmo 150, en el Salmo 119 decía, o hablaba acerca de esto, y decía: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Lejos está de los impíos tu salvación, porque no buscan tus estatutos. Y es que Jesús no quiere salvar al hombre a larga distancia. La salvación a larga distancia no es la forma que Jesús utiliza para ayudar al hombre.
Dios quiere que el hombre lo busque con disposición. Es más, Dios por medio del proverbista decía: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Pero mientras el hombre vive lejos de Dios, entonces en su vida no hay ni la más mínima posibilidad de salvación, porque a Dios no le gusta eso. A Dios siempre le ha gustado tratar con el hombre de una manera cercana. Dios quiere que el hombre se relacione con Él. Es más, Dios siempre ha estado tan cerca del hombre que Él mismo dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Por eso, amigo, tú debes saber en qué condición te encuentras y qué tan lejos te encuentras de Dios. Si en esta tarde descubres y llegas a la conclusión que estás lejos de Dios, debes saber que corres mucho peligro. Debes saber que estás privado de la protección de Él. No porque no tenga poder Él para salvarte, sino porque tú te estás alejando o estás distante del lugar donde Él te quiere tener y donde te puede dar salvación. Hay personas que allá en una cantina desafían a Dios y dicen: si Dios es tan poderoso, que aquí me toque, que aquí me salve. Pero Dios no trabaja así. Dios no obra de esa manera. Mientras el hombre está lejos de Él, es cierto que Dios busca que éste se acerque y se dé el encuentro, pero si el hombre se empecina, si se encapricha, si se obsesiona a mantener lejos de Él, entonces la salvación no lo puede alcanzar. No va a haber o va a estar privado de la salvación. Pero también está lo tercero, porque el hombre o aquellos que viven lejos de Dios, lo único que reciben a raíz de esa lejanía como pago es la muerte. Curiosamente, pero el capítulo 6, verso 23 de la carta a los Romanos señala: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. La muerte es la separación. Cuando una persona muere, se separa su alma y su cuerpo. Pero cuando una persona muere también sin Cristo, entonces se abre o se da un distanciamiento del hombre y Dios, y entonces el hombre ya no tiene ni la más mínima posibilidad de volverse a acercar a Dios. Y quiero decirte esto, amigo: Dios no creó al hombre para morir. Dios lo creó para vivir. Pero ¿sabes una cosa? El hombre, en lugar de fomentar y cultivar la vida, lo que fomenta y cultiva es la muerte. Precisamente hoy leía una nota en el periódico que decía: los ilícitos y los vicios le generan al gobierno más de 1.906 millones de pesos. Los ilícitos y los vicios. Y luego viene ahí una cajetilla de cigarros. Más de 1.906 millones de pesos. Porque fíjese bien, el hombre lo que promueve es la muerte. Jesucristo lo que promueve es la vida. El diablo quiere la muerte del hombre. Y desafortunadamente el ser humano no entiende esto y se presta para que el diablo esté acabando con su vida, con su alma, esté destruyendo su
San Juan o Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, en el verso 10 decía que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Y Jesús agrega diciendo, mas yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Dios no da muerte en abundancia, da vida en abundancia. Y siendo tanta la vida que da Dios, tú no te preocupas, amigo, o no te das por enterado, ni tampoco te prestas para aprovechar esa vida que Él está ofreciendo. Ni esto te motiva para salir o dejar esa actitud pasiva y lejana de Dios y acercarte a Él. Mientras tú estés lejos, lo único que se va a ir acercando poco a poco, a medida que avance el tiempo, lo único que se va a ir acercando a ti es la muerte. Y eso es terrible, porque la muerte es incierta. Cuando menos lo pienses te va a visitar. Y si te encuentras lejos de Jesucristo, no hay nada que te salve de ella, nada que te libre de ella. ¿Sabes por qué? Porque el único que ha vencido a la muerte es Jesús. Y Jesús tiene una promesa para ti, para mí, si nos mantenemos cerca de Él, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No aunque esté muerto morirá, no aunque esté muerto vivirá, porque Jesús quiere que tú vivas. Por eso no te mantengas lejos, reacciona. Necesitas despertar, necesitas ponerte en acción. Si te mantienes lejos de Dios, no la vas a hacer. No tienes la protección de Él. Eres fácil presa de la muerte. La muerte te va a destruir para siempre. Porque mira, lo último que te quiero decir y que van a enfrentar, o que es un peligro que se cierne sobre los que están lejos de Dios, es que estos serán separados de Dios un día para siempre. Va a llegar el momento en que ya no habrá reversa. La Biblia, la traducción de la Biblia del lenguaje actual, en el capítulo 21, verso 8 del Apocalipsis, dice lo siguiente, y está un poco durito, pero dice San Juan, o Dios por medio de San Juan en el Apocalipsis, pero a los cobardes, a los que no confíen en mí, a los que hagan cosas, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y ahí es que se quedarán separados de mí para siempre. ¿Qué momento dice? A los cobardes, a los que no confíen en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y ahí se quedarán separados de mí para siempre. Dos cosas resaltan aquí. Aquí se habla de la cobardía. Y saben que los cobardes siempre procuran estar lejos de Dios. Por más que los quiere acercar uno, no se animan.
Por más que les advierte uno y les habla con la misma palabra, no reaccionan. Y entonces no queda más que van a estar separados de Dios para siempre. Ahorita un hombre está gritando, queriendo una oportunidad de ir a ese lugar especial que Dios tiene preparado para los que le han aceptado, y está clamando allí en el fuego diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y venga y la ponga en mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Pero ¿sabe qué le contestan? Ya no se puede. Acuérdate que en vida tuviste tu oportunidad. Allá es cuando debiste buscar a Dios y aprovechar la oportunidad. Pero ¿sabes qué hacía este hombre en vida? Todos los días hacía fiestas y banquetes y se vestía de ropas muy finas, pero no se acordaba de Dios. No se acordaba de Dios, ni viendo a un pobre mendigo que aún a pesar de su condición había creído en Dios, ni aún viéndolo en esa condición se compadecía de él. Pero luego en aquel lugar está separado de Dios para siempre. Es cierto que ya han pasado más de 2000 años que se dio ese hecho, y no hay ninguna posibilidad de que este hombre pueda llegar al cielo. Ahí se va a estar quemando y va a estar siendo atormentado por los siglos de los siglos, porque en su momento él prefirió estar lejos de Dios. Y mira, no quiero darle más rodeos a esto. Debes entender y debemos entender que es el mensaje muy directo y contundente. Y así como lo dijo el profeta, o Dios por medio de Isaías el profeta, y con esto cierro porque es importante que lo escuches, porque la primera parte de estas palabras es una invitación, pero en la segunda parte hay una advertencia que debes tomar en cuenta, porque se puede cumplir en tu vida, y eso va a ser una tragedia si se da. Voy a cerrar con esto, porque dijo el Dios por medio del profeta: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero el verso 19 agrega y dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumido espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si no quieres, vas a ser consumido por las llamas del infierno, porque eso ya está predicho, preestablecido en la Biblia. Si tú te mantienes lejos de Dios y no reaccionas y te acercas a Él, y si se te escapa la oportunidad, lo único que vas a experimentar en aquel día es ese tormento terrible en los que muchos están en este momento. Qué triste sería que sucediera esto contigo. Por eso Dios te está llamando. Dios te invita, amigo, para que te acerques. Él no quiere que pases la eternidad en lamentos, en una tragedia. Él quiere ayudarte, pero quiere ayudarte hoy. Puedes venir al Señor. Ponte de pie.